Nay au vete pan impe ne ko enjuma ko pyareve ñamandu ñanemopu anjuma tove toiporãmba'i ñandevýpe kova'e tachaka porãmba'i ñanderukuérya'éma kova'e omoechakã jevyjevy ñamandu oechape yvyrupáre tove toiporãmba ñandevýpe opa mba'ereko ñañomongeta ñandeayúgag̃uã joupe pavẽ'i. Agradezco nuevamente a Dios, Ñanderú, por brindar nuevamente este espacio para nosotros, espacio de saberes. Mediante Ñanderú nos levantamos también con ánimos de seguir caminando, lo que venimos transformando nuestro espacio, que vamos a seguir siempre conectando con nuestros saberes, con nuestro espiritual también, espiritualmente, que somos un equipo de este espacio, como los profesores, como alumnos, compartiendo la enseñanza, saberes. Entonces, le digo a todos que bienvenido nuevamente a nuestro espacio de saberes. ABT, PAMEMPE, que este espacio que esté todo bien para nosotros, para que podamos seguir compartiendo. ABT. ABT, Meicaray. Bueno, voy a compartir la presentación. Bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre la naturaleza, fuente de economía y fundamento de la organización social y cultural. Bueno, esta clase, la bibliografía que utilizamos es Parientes de la Selva de Miguel Bartolomé. Y bueno, primero vamos a hablar en esta clase, como dije, de la naturaleza, su relación con la economía y cómo también eso está relacionado a su vez con la organización social, con la organización política, cultural. Y para hacer una introducción, para hacer como una breve, como una especie de comparación con el pensamiento occidental, bueno, voy a comenzar con esto, con el qué significa el espacio, porque para hablar de la relación con de la naturaleza, con la economía, con la organización social y cultural, necesitamos también comprender cómo conciben los guaraní el espacio y el tiempo. Entonces, para saber cómo ellos conciben el espacio y el tiempo, vamos a recordar un poquito cómo nosotros concebimos el espacio, el territorio y el tiempo. Y bueno, entonces esta partecita voy a explicar yo y después Caraí ya nos va a explicar cómo entienden los Buda el espacio y el tiempo. Bueno, el espacio para los blancos, como dice ahí, según el pensamiento occidental, en la actualidad, para el Estado, es ese territorio que es el lugar que se puede dominar, se puede controlar, que está bajo su dominio, bajo dominio del Estado. Eso es el territorio. Y desde una perspectiva económica, para el blanco, para el blanco la tierra, como dice, es un medio de producción y toda la naturaleza, lo que hay, lo que está asentado, digamos, en ese territorio, en esa tierra, como puede ser animales, plantas, etcétera, o sea, todos los elementos de la naturaleza son un recurso que puede ser explotado para generar riqueza, para generar, o sea, como fuente económica. Y en cuanto al tiempo, según nuestro pensamiento occidental,
como estamos en una sociedad basada en el consumo, en la acumulación del capital, y regulada por el mercado, bueno, todo eso, bueno, una sociedad basada en el consumo y que ve la naturaleza como un recurso, entonces los tiempos que se manejan son tiempos artificiales, porque nosotros necesitamos producir las 24 horas, como dice ahí, los 365 días del año, producir lo mismo todo el tiempo para abastecer al consumo y para aumentar el capital. Entonces, nos basamos en esa concepción de tiempo. Y a eso también, por ejemplo, está relacionado, como necesitamos producir siempre lo mismo y todo el tiempo, con alteraciones como la introducción de producciones transgénicas y otras, trabajar todo el tiempo, trabajar mucho, muchas horas, también acarrea estrés, bueno, tiene todas sus problemáticas que bueno, están sustentadas en esta sociedad del consumo y en nuestra concepción del tiempo, porque el tiempo para nosotros, o sea, para el pensamiento occidental, el tiempo es riqueza. Entonces, eh, hay que usar esos tiempos todo el tiempo. Bueno, sin embargo, el espacio y el tiempo tienen sus variantes en la concepción Buda. Caraí de Chapa. Aicha. Ahí para. Y Cature Monbeu, Cobay. Eh, eh, el territorio, como siempre decimos nosotros, es una vida para nosotros. Cuando se trata del territorio, para nosotros es todo. Por eso hay como dice, el territorio, el espacio no es solo un pedazo de tierra, sino que también es el monte. Uy no se puede separar de Caagüe. El monte no es una propiedad, sino que es un lugar para habitar y respetar, porque el monte está vivo y tiene voluntad e intereses propios. Y los Mbuyá depende del monte, pertenece al monte, son sus pobladores, aunque no sus dueños, porque el monte tiene su propio dueño, tiene vida y voluntad. El monte que cuando a nosotros nos enseñó, nos comentó nuestros abuelos, nuestro antepasado. Ahí se forma una vida de la comunidad donde tiene su abastecimiento para nuestra cultura. De ahí también parte de nuestra identidad, porque el monte brinda eh, ese gran sabiduría para nuestros abuelos. A través de nuestros abuelos nosotros entendemos y comprendemos qué es parte del territorio. Entonces, ahí del monte sacamos también las frutas, que especialmente la fruta del huembé, que es una planta sagrado para nosotros. El yateí, que es miel. Y entonces, ese como para nuestra identidad, porque el huembé, la fruta y el yateí, nosotros llevamos al Opú, que es una casa sagrada, donde los Opuguacueru, los guías espirituales, hace petición o rezo a Ñanderú.
monte para nosotros es una identidad también, como un registro de personas. Por eso nosotros tenemos nuestro Reru, Teru, que es nombre espiritual, porque a través del monte sacamos producto para llevar a los para hacer bendición y recibir nuestro nombre espiritual. Entonces, el territorio, el monte, la tierra, todo lo que nos rodea a nosotros, le consideramos como una vida. El tiempo para los Buda también está relacionado con dioses y con el monte, con la naturaleza. Aragma, en marzo, el tiempo en que Yamandú cierra la puerta del tiempo, porque entra el invierno. Es el tiempo donde no hay cultivo, no hay nada. Arapiaú, en agosto, la naturaleza muestra que ha comenzado el tiempo nuevo. En el cielo aparece el dueño de las abejas, el grupo de Yachitata, Eichu, Pleiades. El tallí florece, el huembe madura. En este tiempo comienzan las plantaciones. El primer Ñemongaray se hace cuando se planta el maíz. Y el último Ñemongaray se hace cuando se cierre el Arapiaú. Y esto, como bien dice en esa parte, Arapiaú y Aragma, o sea, Aragma y Arapiaú, en marzo. Ñamandú, ahí se conversa con cómo tiene que procesar, digamos, cada maestría, o sea, cada año. Nosotros todos tenemos obligación dentro de la comunidad que todos los años tenemos que hacer como un bendición, digamos, en especial con maíz y caarogüe, que es hoja de la hierba. Porque a través de ese producto utilizamos, como decía, del monte, que es el huembe y yateí, que es muy especial para el opul. Ahora, lo que utilizamos de las chacras es el abachi, que es maíz, y caarogüe, que es la hoja de la hierba. Porque como tanto la mujer y el hombre, o sea, varón y mujer, se presenta cada producto para analizar si está bien el ñe, o sea, espiritualmente, si está bien nuestra familia, nuestros hijos. Por eso cada año se hacen Baeñemoingue en el Opü, Ñemongaray, para saber al niño si está bien espiritualmente, porque puede ser que no tiene enfermedad físicamente, pero puede ser que tiene enfermedad espiritualmente. Por eso es nuestra obligación como comunidad o como padres de hacer todos los años Bañe Mongaray.
Los territorios son espacios que están relacionados con el tiempo, ara. Y el espacio y el tiempo está relacionado con las vivencias, con la experiencia, y en esta asociación de espacio y tiempo, la cultura ambigua se relaciona con la naturaleza. Y entonces, hay también ara. Se relaciona mucho, como le dije anteriormente también. O sea, ese tiempo, ara, todo lo que existe en el mundo, o sea, todo lo que la naturaleza nos brinda a nosotros. Anteriormente, nuestros antepasados, nuestros abuelos, no sentían molestia cuando la naturaleza o Ñanderú brinda algo en el mundo, digamos. Por ejemplo, la lluvia, el calor, el frío. No sentía molestia. Ellos le agradecían a Ñanderú por brindar esa posibilidad de que la vida, entender también que la vida en el mundo es así. Digo esto porque por ahí ahora nosotros somos muchos, ya decimos ya, no hace mucho calor, no puedo ir. Ay, la lluvia no quiere parar. O no hace demasiado frío, por ejemplo. Y entonces nuestros abuelos, al contrario, anteriormente ellos le agradecían porque la vida, para la vida le brinda eso Dios al mundo, para que en la época del frío, para que uno pueda eh, quedar en las casas y reflexionar todo lo que hacía durante verano. Y entonces, por eso como la clase pasada hablamos también del Coe y Piaré, o sea, del día y de la noche. También se relaciona mucho en ese sistema. Eh, bueno, por eso la naturaleza ara, o sea, ara es el clima también. Entonces, se relaciona mucho sobre esa reflexión, digamos. En eso, la naturaleza, también como la actividad que se hace dentro de nuestro teco o también eh, en el territorio, para nosotros, o sea, nosotros formamos una vida que el Dios brinda para nosotros. Hay formación, nosotros lo que formamos. Caraí, no sé si le dejamos Parece que se cortó. de acuerdo. A esperar un ratito. Carmen, ¿le podrías escribir, por favor? Bueno, Por ahí se puede salir y volver a conectarse y ahí le volvemos a escuchar. Ay, no, no. Caraí, Mepa, porque le veo que está, pero su audio se fue. Bueno.
Bueno, mientras Caray regresa, continuamos un poquito. Acá, como nos comentaba Caray, que todo está relacionado con la naturaleza. En los días, por ejemplo, como él nos decía, con Pudaré, todos esos tiempos están relacionados con, por ejemplo, con Yamandú, con los dioses, con el sol, con Cuaraú, el recorrido de Cuaraú. Entonces, todo el tiempo está relacionado y la medida del tiempo relacionada con la naturaleza. Y como dice ahí, como espacio y tiempo están tan íntimamente asociados, el ritmo de vida en el Tecoa se acopla al ritmo de vida de la naturaleza. Y ahí vemos una diferencia con eso que veíamos de los blancos al inicio, que el tiempo entonces para el Buda está relacionado con los tiempos de la naturaleza, mientras que el tiempo blanco son más tiempos artificiales. Y uno por ahí cuando imagina el tiempo, imagina un reloj o el paso de los minutos, de las horas, y eso justamente le quería preguntar a Caray, capaz que en el pensamiento en Buda, en la lógica en Buda, cuando piensan en tiempo, piensan en los elementos de la naturaleza. Pero básicamente es eso, todo el ritmo, como el ritmo de vida en los Tecoa se acoplan al de la naturaleza, entonces como dice ahí, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para el Ñemongaray, para el Ñemoingue, hay un tiempo como dice los textos bíblicos, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Todo tiene un tiempo que se basa en el ritmo de la naturaleza. Bueno. Ana, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Gabriela. Esto que Caray mencionó, ¿no es cierto?, de que el tiempo nuevo tiene que ver también con que madura el Huenbé. Un poco, aunque sea cortito, hablar del Huenbé. Es una planta que madura anualmente, digamos, tiene... ¿cómo es el ciclo, digamos, del Huenbé? Si usted... Claro, ese es Philodendron, algo así, ¿no? Sí. Erwin es botánico. Ah. Sí. Es probable que sí, no conozco el ciclo de vida del Huenbé, pero por lo que él nos contaba, se ve que tampoco sé si hay variedades de Huenbé, no sabría, pero se ve que hay una, o si no todas, que maduran en Arapuaú. En el tiempo nuevo, sí. Claro, en el tiempo nuevo. Y también yo sabía que hay una hormiga que está asociada con el Huenbé, o sea que también es una diferencia con nosotros, ¿no? Que por ahí vemos las hormigas solo como una cosa nociva, una plaga, y hay una hormiga relacionada con el Huenbé, pero bueno, ahí se acaban mis conocimientos, que es valorada, digamos, que no es considerada, bueno, una hormiga negativa. Claro, sí, eso le podríamos preguntar a Caray cuando vuelve. Caray cuando se conecte. Claro, claro. Justamente eso decía Bartolomé en el libro, en Parientes de la Selva, que hay tanto los Buda como toda la selva, la mata atlántica, donde ellos se asentaron durante miles de años, como que se fueron estableciendo relaciones recíprocas, digamos, así también entre los elementos de la naturaleza, como vos decías, con el Huenbé, con esta asociación con las hormigas, por ejemplo. Y así como el monte se fue adaptando, configurando, y tras años podríamos hablar de evolución, por ejemplo, se fueron adaptando y coevolucionando juntas, por ejemplo, en este caso el Huenbé y la hormiga. Y lo mismo pasa con el Buda, que se fue adaptando a vivir en ese monte, algo así como coevolucionando. Y entonces de manera que para sobrevivir, para su subsistencia, para la economía, digamos, toma los elementos de la naturaleza, pero dice, predando, pero sin depredar.
sea que no es que no hay ningún registro de que donde una comunidad budista haya estado asentada, que haya sido depredada en su totalidad y no se haya podido regenerar, por ejemplo. Entonces, así como, o sea, me trajo a la mente esa asociación que mencionaba del Huembe con la hormiga, bueno, y así tantas otras asociaciones que a lo largo de los años ha venido coevolucionando, y lo mismo el Buda también forma parte de esa selva, es un elemento más, un componente más. Incluso Bartolomé habla de cómo ellos fueron modelando el paisaje a lo largo del tiempo de la selva atlántica, digamos, porque sí, de alguna manera, donde hay presencia del hombre, hay alguna modificación. Y en este caso, el Buda fue modelando ese paisaje que, según los estudiosos, los expertos, que lo que vemos hoy de la selva atlántica también fue mucho porque ellos fueron sembrando, domesticando algunas plantas, y bueno, y así, me estoy adelantando. Porque también lo que ellos tienen es un sistema de que las familias extensas son el sistema de reciprocidad, o sea, comparten entre ellos las producciones, las plantas, las semillas, por ejemplo, y así van trasladando semillas de un lugar a otro. Y como dije, de esa manera modelan también el paisaje del monte, digamos, y contribuyen a la biodiversidad, etc. Y al mantenimiento de las variedades, por ejemplo, ahí del maíz. Bueno. Avísame nomás, Erwin, si vuelve, porque yo estoy con la pantallita chiquita, solo la veo a Gabriela ahora. Entonces, si vuelve, caray. Dale, hace un ratito apareció que se conectó de vuelta, no sé si ahora nos voy a escucha. Ayúdame. Sí. Ahí fuera, caray. Bueno, de ahí, caray. Los Budas forman parte del monte con el que aprendieron a vivir durante miles de años sin destruirlo. Para la comunidad Buda, el monte es un lugar con vida, formado por plantas, animales, espíritus, dueños y personas. Nosotros, o sea, no, desde muchos tiempos, nuestros abuelos, nuestros antepasados, cuida mucho, digamos, la naturaleza. Hasta ahora, por eso, por ejemplo, hoy en día si hay de monte alrededor de las comunidades, que las comunidades sienten que pierde una parte de la vida. Un árbol le tratamos como una persona, como un hermano. Nosotros abrazamos porque le consideramos mucho, lo respetamos mucho a la naturaleza. Para bajar al río o al arroyo, siempre se pide permiso al dueño para que tenemos, o sea, para que el dueño pueda dar ese permiso para que nosotros podamos disfrutar en el arroyo o para pescar. Cuando entramos al monte pedimos al dueño, le damos auyevete y pedimos permiso para pasar. Le consideramos que es como nuestra casa. Cuando uno viene, pide permiso para pasar, y entonces nosotros le recibimos con mucho respeto. Y la naturaleza también es así.
Entonces, por eso en la clase también se hablaba de esos temas por el respeto a la naturaleza. Nosotros, cada grupo como etnia, tenemos cada parte que nosotros cuidamos la naturaleza. Por eso somos muchos grupos, muchas etnias. Hay un grupo que cuida por montaña, como nosotros en Buiá cuidamos por el bosque, monte, agua, piedra, tierra, semilla. Todo esto que tenemos a nuestro alrededor nos pertenece a nosotros como un grupo del Buiá. Otro hay que cuida por el montaña, que cuida por otras cosas que existe en su alrededor. Entonces, bueno, y a nosotros el espíritu o dueños siempre nos protege de todas cosas. Por eso pedimos permiso y le respetamos y ellos nos protege a nosotros de las cosas maldad. Los animales del monte son imágenes, reflejos, imperfectos de los animales eternos que habita en el ambas, el lugar que habitan los dioses. Además, en el monte habitan los Iyá, que protege a los animales y a los que hay que pedir permiso para cazarlos. Lo mismo pasa con los árboles, a lo que, por ejemplo, hay que hablarles antes de cortar, explicándole el motivo por qué el que uno necesita cortar y que no es solo por mala voluntad. Cada planta tiene una utilidad y un fin especial para medicina, para alimento, para artesanía, para construcción, etc. Y eso es lo que decía que nosotros les pedimos permiso y les respetamos mucho. Cuando cortamos árbol, tenemos que saber en qué medida y en qué tiempo y cuándo vamos a cortar para así la construcción. Ese va por Ara también, por el Yachi, que es por la luna. ¿Cuándo se tiene que cortar para la construcción y cómo se tiene que cortar para que vuelva a crecer? Cuando la gente de la comunidad corta un árbol, crece nuevamente ese árbol. ¿Oí más, Rosana? En las comunidades, la familia comparte los cultivos, las cosechas, las producciones. Así también pasa con la naturaleza. Las plantaciones, la recolección de frutos que planta para hacer puá. El uso de madera para leña, para hacer artesanía o construir casa. Se tiene que hacer respetando y no sacando de más o sin necesidad. Y agradeciendo a la naturaleza, ofreciéndoles
rezo y canto. Acá lo que se ve una imagen de Mondé. Es una trampa para atrapar tatú o cuatí. Se hace distinto, distinto trampa. Depende de la época. Porque acá lo que se ve imagen es un mondé, o sea, una trampa. Pero mondé, o sea, las trampas no es solo uno, sino hay variedades y diferentes. Porque eso es justamente lo que se ve en la imagen para atrapar en la época de caza. Y después hay otro tiempo para cazar. Se junta con los más ancianos, con los opiguá. En el tiempo de cómo es que los animales, cuando se aparea, nosotros respetamos también ese tiempo. O sea, cuando se forma, o sea, cuando el tiempo de formar para reproducir, esa época también nosotros respetamos. Hacemos distinto, la trampa tiene que hacer de otra manera. Solo para atrapar y después Caray, ver. caray, aullevete, caray. Aullete. Hae ba pe bicho y cuero ñanera muy cuero o casama co tiempo pumbai co ndata ip co tiempo ikura ang ine mombeu alendunya ikura ha era minjabe pua cuero o juga i o Ne, aullete. Acá me hizo recordar, o sea, antes de que pasemos, un profesor más que mi papá me comentó que ahora es la época de caza y se puede atrapar cualquier animal para cazar. Como decía, en la época de cuidar los animales, se hace la trampa de otra manera, solo para atrapar y ver si se puede, o sea, si podemos matar animal para consumir o volver a soltar. Por ejemplo, si cómo es, si va a tener cría o está con la cría. Entonces, todo eso también nosotros tenemos la época de caza. Cuidamos también a los animales. ¿Oíme, Rosana? El monte, entonces, la fuente de la economía mundial, el fundamento de la organización social y cultural. Del monte se sacan los alimentos y la medicina. El monte están las creaciones de los dioses. Todos los elementos de la naturaleza que tiene vida y voluntad. Lugares, plantas, animales,
agua, viento, piedra. Anteriormente nuestros abuelos, o sea, los más ancianos, decía, hoy en día voy a ir a la farmacia. Ellos decían la farmacia por el monte, porque ahí se encuentra todo lo que es medicina. Utilizaba la palabra también, pero se refería por el monte. Vamos a buscar carne, decía, pero se iba al monte. Por eso es nuestra fuente de economía. Ahí donde dice también la piedra. Para nosotros por ahí, bueno, mucho. O la piedra es una piedra que por ahí no tiene utilidad, digamos. Pero nosotros les consideramos mucho también como parte de la naturaleza. Por eso sabemos que tiene también su dueño, Itayá. Cuando nosotros agarramos, le pedimos al dueño permiso para agarrar piedra, para acomodar o para tirar o para llevar, le pedimos al dueño que nos dé tranquilamente para que después no haya consecuencias por nuestra familia. Porque si no respetamos o no pedimos permiso, puede haber la consecuencia. Hay que tukua o yapi, será muy fuerte o de familia, pe. Puede tirar la piedra por nuestra familia, por nuestro hijo. Y talla. Por eso cuando les quitan su territorio a la comunidad de Mbga y destruyen el monte, esa es una agresión directa a la comunidad, porque agredir la tierra y el monte es agredir a los Mbga. Como nosotros venimos defendiendo mucho tiempo, decía hoy que la naturaleza le consideramos como parte de nuestra vida, son de nuestra vida. Sobrevivimos del monte. Y ese monte protegemos mucho, luchamos para proteger, que no haya desmonte, porque es nuestra vida. No creo que solo la vida de Mbga, o sino la vida de todo. Y entonces por eso cuando nosotros exigimos o pedimos o le reclamamos por el territorio que no haya desmonte, que no contamine más el agua que utilizamos, que el suelo no se envenene para que el producto sea factible para nuestra salud, para que el producto sea sano para nuestro físico y para nuestro espiritual. Así la humanidad, el desarrollo de la humanidad. Oíme, profe, Boea, Rosana.
Ney, caray, ahí finaliza entonces nuestra clase. No finaliza todavía. Ahora viene el Tembiapona. Pero caray, habían unas preguntas que creo que fue Gabriela. Ella preguntaba sobre, vos hablaste del Wembe, y ella nos contaba que parece que hay una de las preguntas es ¿cuándo madura el Wembe? ¿Cómo es su ciclo de vida? ¿Se madura únicamente en Arapuaú o también en otra época del año? Y también nos preguntaba sobre una hormiga que vive con el Wembe, digamos, que convive con el Wembe. Si conoces esa hormiga y qué importancia tiene y en qué época madura el Wembe. ¿En qué épocas? Ney. Cheru này nó một cái bữa đem ông bé quên bề đẹp quá. Ai, Dan tu pa oporan tu ando, among bauta berapa? Mong cái Ngombe, pave, temitu indeveae, y ara de arami, y tiempo, baiko hae pu, banyak menggerai jajapora mo, ngombe I, awachiku oi namun ja hae kori oi mavis, ija jua anyo, iya empu opu ijara. Hai sempat na awati oi nama kuri oi mavis ndak jaju itu diteng ikatan asa moi no pe mojape I tanto I ada minggu ada mipung membe tiempo ada minggu ada plau jaya plavia kuri oi ya jai peluang mana mi ja uang mana mi nei ada mi anyet na ko tagi oi kwa ngwembe rupiko mbak simpo jana de kwai ngwembe de oi kwa tagi Bueno, ahí vete. Wembe está también maduro, digamos, en la época de cuando haya la cosecha también, o sea, del maíz. Cuando el maíz tiene su fruta, también Wembe tiene su fruta, porque tiene que coincidir ese producto como sagrado para presentar a los Pu en esa época. Aunque el Wembe no está maduro, o sea, se puede llevar como para hacer bendición en el Opú. Por eso el Wembe ya está también, digamos, cuando está el abachi del maíz. Ese producto tiene que ser en la misma época. Hormiga que tiene, o sea, que se encuentra por el Wembe, las hormigas, es como también son cuidadores, porque
como sabemos que en la vida ese ciclo, digamos, como alimenticio, que cada cual tiene su cuidador. Puede ser que ya o sea, el dueño del Wembe, que no podemos ver nosotros como personas. Pero también como las hormigas, taú, que anda, cuida por las plantas. Por eso el Wembe es como también que muchas veces se utiliza como para decir como se utiliza mucho en las chacras el Wembe. O sea, se utiliza también como para la huerta. Se hace también, digamos, como para que no pueda llegar bichito por las plantas. El único que va a mover por Wembe es eso, la hormiga que, que me preguntó, que nos preguntaron. Entonces es muy sagrado, digamos, ese Wembe. AEBT, caray. Se usa entonces como insecticida, puede ser en la... Exactamente. Ah, Sí, muchas exactamente. gracias. Si tienen alguna otra pregunta para Caraí, antes de pasar a la actividad. Adelante, Andrea. Okay. Sí, la escuchamos Andrea y después Ramón. ¿Sí? Bueno, gracias. Dale. Caray. Y a todos. Quisiera preguntar por las piedras semipreciosas que hay en Misiones y qué piensan ustedes sobre ellas. Fueron sacados de nuestro territorio, de nuestra tierra, porque lo sentimos muy apenados también, como fueron invadidos, como todo, o sea, como también de la madera, del territorio. O sea, cuando se habla del territorio, se habla de todo. Es la piedra tiene mucho que ver también con conexión del agua. Anteriormente la comunidad mucho para como decoración, vamos a ponerle, que se utilizaba en las casas, y por eso por ahí el hombre ve las cosas como tener eso, como hacer para negocio después, pero anteriormente no se pensaba eso. Es lo que, como decía, tiene mucha conexión por tema del agua, eh, que limpia el agua. Para nosotros es un limpiador o filtro. Entonces, bueno, lamentablemente no hicieron ninguna consulta para sacar o para exponer. Se tendría que ver buena consulta para las comunidades por tema de la piedra, por tema de árboles.
de monte, por tema del agua, porque es parte de nuestra vida. Y eso. Ay, vete. Adelante, Ramón, con tu pregunta. ABT, Graí. Quisiera saber qué es el Baeñe Moingué, y si es lo mismo que Ñemongaraí. Ahí me quedó la duda cuando estabas explicando esa parte. ¿Es lo mismo o es otro acto espiritual? Es lo mismo, es Baeñe Moingué y Baeñe Mongaray. Es por mismo petición que hace los ancianos, los opiguá en el opig. Baeñe Moingué es cuando el producto llevamos y cuando entramos con un producto, digamos. Baeñe Moingué es cuando el producto entra dentro del opig. Y Ñemongaray es cuando el producto ya está dentro del OP y el Opigua hace bendiciones con humo sagrado, o sea, tatachina. Bañemongue es el producto para hacer entrar, digamos, dentro al OP. Bañemongaray es cuando está ya dentro y el Opigua hace su acto, digamos, con sus bendiciones. Está, perfecto. Y en cuanto a la Ñemongaraí, se realiza para humanos y para cosas, para bendecir también alimentos, o solamente para bendecir, digamos, a humanos. ¿Se bendice también cosas, la comida, eso, o no? En ese acto, cuando se hizo Bañe Mongaray, hace por todo, digamos, o sea, también agradeciendo por brindar las buenas plantaciones y la buena cosecha también. Y entonces, a través de ese producto, en esa época, cuando se hizo ese acto, digamos, cuando se hizo petición, el Opigua pide también para nombre espiritual para los niños, para que el ñanderú das, digamos, ese nombre al Opigua. A través del Opigua, los niños reciben su nombre espiritual. Excelente, gracias, Garay. ABT. ABT. Bien, si hay alguna otra pregunta, si no pasamos a la actividad. Bueno, para la actividad van a formar 2 grupos y vamos a mandar por el grupo de WhatsApp las consignas. Van a traducir un texto que se llama Añoranza del Monte Libre, todavía no entren, ahí van a recibir la invitación para ir a sus grupos. Bueno, y ahí tienen que darle entrar después. Bueno, van a recibir, o sea, un texto que se llama Añoranza del Monte Libre, van a leer, van a traducir, y bueno, y van a hacer una reflexión acerca de cómo las transformaciones del monte introducidas por el blanco afectan a la relación del Buda con la naturaleza. Bueno, entonces ahí pueden ir a sus grupos y envío al grupo de WhatsApp la consigna. Ahí está.
alimentos teníamos muchos, vivíamos mejor por los montes, vivíamos mejor. Akarupi, no, Akarupi Tapira. Al final escribí en guaraní ahí. Por los arroyos había muchos peces. Por ahora sí, vivimos esos elementos. Los blancos nos expulsan de sus chakras cuando pasamos. Un día, cuando íbamos por las frutas de Guavirá, nos expulsaron y nos persiguieron con armas. Nos asustó muy mal los blancos. Después de eso, sabía que debía descontarlos. Yuruacuer, los blancos ya no. No querían. No quieren saber de nuestra necesidad. No quieren saber de nuestra necesidad. ¿Dónde mandé mi nota? Doy. Bien. Bien. Ya. De nuestras necesidades. Muy Ahí bien, está. muy bien. Ay, ay, ay. Bien, bien, ahí Petrona ya nos tradujo todo el texto. Bien. Y entonces vamos a repasar Uma Orecuaí Yabe, Acaraí, Reimepa. Aime. Coba tanto para Remon Beuja, ya traducí. Angua. Maure kwai llave ka aguire a llave está un bicho ka ague. Oimba veteri. Iwa a iaka tembiuna. Rồi copona va eque ka aguire. Tuichare. Iakanupi ou etapira. Bien. ¿Cómo traducimos esto? ¿Nosotros? Sí. Ahí está escrito. Ustedes me ayudan y voy escribiendo. Nosotros pusimos Ahí. Antes. Antes sabíamos nosotros. cuando por el monte había muchos bichos que están todavía. Frutas, arroyos, para alimento. Y estábamos bien cuando el monte era grande. Por los arroyos había muchos peces. Bueno, despacito, no. Y por ahí. Antes cuando por el monte. Hoy por ahí. Antes cuando por el monte ahí. Sí. ¿Qué significa Orecuaí Yabe, caray? Uma Orecuaí Yabe, caray. Sí, antes, cuando vivíamos, sería Uma antes. Orecuaí es estar nosotros. Nosotros cuando estamos. Nosotros pusimos conocer ahí, nos equivocamos. Sí, nosotros también. Orecuaí. Orecuaí puede ser cuando vivimos también. O sea, dos cosas usamos. Orecuaí llave es cuando estamos nosotros. O si no, cuando vivimos también.
Bien. Había, ella ve, está oí bicho caagüe. Acá cree. En esos tiempos Ajá. había muchos bichos del monte. Ujú, exactamente. Y Oimba, Veterí, que están todavía. Habían muchos bichos del monte. No, Todavía porque Ah. claro, sí, habían Todavía antes. Okay. en ese momento todavía había muchos, Sí. que en ese momento todavía había. Estaban. Ujú. Ujú. Sí. ¿Qué más había? Frutas, Ujú. arroyos, alimentos, tembiuna para alimentos. Roicoponaba ecue. Vivíamos muy bien. De acarupi ou getapira. Pero ¿Cómo traducimos? El arroz de mucho pescado. Ah, Los arroyos había muchos peces. En los arroyos, claro, en los arroyos. okay. Vivíamos. Pero faltó algo así. Acá. Roicoponaba ecue. Vivíamos muy bien. Caagüire tuichare. En el gran ¿Qué me monte. falta? Por los montes, por los grandes montes. Cuando el monte era grande. Claro. Bien. Hacemos al otro. Y por Coba, el caray. arroyo había muchos peces. Sí. En Carupi, en el arroyo había muchos peces. Bien. Angu, Ujú. ahora, por ahora, sí. Coba, caray. Era mi maroico. Que Ya no tenemos más. No, ya no existen. Ya no ajá, vivimos era- más así. ya no vivimos más como, Ujú. como antes. Como antes. Como antes. Ange katu era mi más roico. Ya no vivimos más como antes. Caraí, Sí. ¿puede volver a leer ahí donde dice Angu? Entonces se lee Angu, no se dice por ahí a nosotros. ¿Cómo? Angengui. Ahí tiene que ir. Tiene que Angungui. ir. Y latina. Y exactamente. Ahí está. Angengui. Angungui. Cierto. Perfecto, gracias, Caraí, gracias. Bien. Coba, Yuruacuere. Sí. Los blancos. Los blancos. Perdón, ¿y Catú? Ah, ¿No es quizá? ahora
Ahora nos asustan. En las chakras. Si nos encuentran en las chakras, si nos ven. Si pasamos, ¿estaría bien la traducción que hay? Por la chakra. Los blancos. Dentro de la chakra. Los blancos nos asustan si pasamos por las chakras. O sea, si entramos dentro de las chakras. Están dentro de la chakra. Sí, claro, si nos encuentran dentro de la chakra. Bien. Perdón, ¿puedo preguntar por Katú? Por Katú, Angengui y Katú. Es como utilizar también, sí, desde hoy o desde ahora, o eso sería, desde hoy o desde. Angengui y Katú. Katú se considera, desde la gramática se considera que es como un conector, muchas veces se traduce como ahora pues, claro. lo que hace Sí, exactamente. Ahora pues, o ahora sí. Claro, como un conector. Bueno, como hablamos cotidianamente, ahora sí que ya claro. no es así. Sí. Así que, tal cual. También hay otro sentido de Katú que es como poder, como que se puede, y Katú puede ser, pero eso sería sí. como otro sentido de Katú. Sí. Bien. Reiko por Abeba, escue moico apetara. Acá lleva. Recañema, Rosana. Acá. Peteingüe. Ay, acá me parece que es con asal, caray. Peteingüe. Sí, con asal. Bueno, yo le voy a poner por ahora sí, después le corrijo para subir bien. Peteingüero, ya ve, Guavirare, Oremondui. Cuando fuimos de a uno. No, un día cuando fuimos. A buscar frutos de guavirá. ¿Y Peteingüe qué sería? Un día. Un día cuando fuimos. O una vez. O de a uno. O una vez. Claro. O una vez. Una vez cuando fuimos. Eso. Ok. ¿A buscar, me dijeron? Sí, a buscar. A buscar frutos de guavirá. Sí. Nos asustó. Oremoñá, Bocare. Nos asustamos sería Oremondui. ¿Nos corrió? Oremoñá, Bocare. Sí, nos corrieron. Nos corrieron. Nos corrió a arma. Con armas. Con armas. Y ahora sí. Con armas. Nos asustaron feo los blancos. Claro. O nos dieron un gran susto. Claro. Podemos traducirlas. Sí. Bien. Acá caray, no sé si me equivoqué, Jaeva Erire, Aikwa, Amonbeu Baena, o Jaeva Erire,
Oikwa o Mombehuana. Es Eva, ribe tiene que decir ahí, ribe. Ribe. Esto nomás sería. Aikwa. Ajá. Aigua. Sí. Bien. Puedan saber. Sí. Entonces, ¿Cómo le traducimos? Después de esto, ya sabemos. Entonces, yo supe que debería contarlo. Hoy por ahí. Eribe. Eva, eribe, nosotros decimos, cuando decimos eso nomás. Claro. Ajá. Aikwa Eso nomás. es sé. Saber. Yo sé, sí, saber. Eso nomás sé para saber. contar. Sí. Ok. Sería como, eso nomás tengo para contar. Podría ser también, ¿no? Sí. Eva, Ahora eribe, sé que contar. Eso. Eso nomás. Eso nomás. Sé que sé contar. para contar. Claro, ya está. Desde entonces sé cómo contar. O desde entonces. No es como Jaeva Eribe, es como eso nomás. Eso nomás, sí. Y después, Eso. desde entonces sería como Jaeride. Claro, mamá. Después de. Sí, desde entonces Jaeride. puedo contar. También decimos Jaeride, vive. Aikwa, amombe uana. Jaeride, exactamente. Desde entonces. Ahí está. Ahora este. Los blancos. Los blancos ya no quieren saber de nuestras necesidades. O no le importa la necesidad. O no les importa. No les importa. O no tienen cuenta. Bien. Genial. Son muy buenos traductores. Bueno, acá hay algunas palabras entonces que podemos sumarle al glosario. Ahí está. ¿Y qué pudieron pensar acerca de esas transformaciones, esos cambios que genera el blanco en la vida de los Buda? Y si eso afecta o no a podría afectar o no a su relación con la naturaleza y a toda su cultura, ¿no? Realmente afecta totalmente a la cultura Mbuya guaraní, porque para ellos el monte es sagrado, el monte consiguen es sus la vida de ellos. necesidades básicas, es su vida, es su forma, Su familia, sí. Y el bosque todo Olcaú es la base económica. Sí, también. La base económica porque en ella encuentran los alimentos, los frutos, la medicina, la vivienda, la vida. todo. Sí. Sí. Para los blancos es fuente de negocio.
Obviamente. Sí, para el blanco sí. Comentario. Por ahora, la fuente económica también por parte de las artesanías, pero ni para eso no pueden conseguir más tampoco. Los que no tienen monte ya no tienen materiales para Sí. trabajar. Es Recursos, sí, totalmente, es verdad. ya quedan Sí, sin sí, sí. recursos. Me Es interesaba una pena. por un lado lo que decía Caraí de cómo el monte es la farmacia, otras veces escuché decir el monte es el supermercado, como que todo lo que la sociedad invasora resuelve por medio de negocios, ellos lo encuentran en el monte. Y en relación a eso, me gustaría comentar, yo sé que es difícil tal vez a veces cuestionarse cómo uno habla o eso, como es una decisión muy delicada, como la forma en que uno se expresa, pero siempre me hace ruido cuando se traduce Yoruba como blanco. Yo personalmente prefiero traducirlo como invasor, porque blanco es un color, no, blanco es un valor, ni siquiera es un color. Digamos, blanco y negro son valores dentro del color, ¿no? Como son, y dentro de la lengua castellana, el color blanco se asocia a la pureza, un papel en blanco es un papel donde nos vamos a poder expresar, siempre lo blanco tiene, porque bueno, objetivamente, uno se pone ropa blanca y bueno, y se siente más limpio porque es un color que lo colgas al sol y se pone blanco. Qué sé yo, creo que es algo, puede ser que sea de la cultura occidental o puede ser que sea, bueno, que es así, lo claro, la claridad, el día, la luz, y eso es lo blanco. Realmente traducir Yoruba blanco y Pero estar diciendo... Yoruba es el hombre con bigote, que tiene pelo acá. Sí, El de boca barba, peluda. bigote. Boca y cabeza sería la Claro, traducción literal. hombre peludo. Sí. Claro, quizás podemos también tomar la decisión, porque bueno, podemos traducirlo como bigotudo y sería una traducción literal, ¿no? Pero quizás hay personas que tienen bigote, por ejemplo, lo estoy viendo en la pantalla, Ernesto, como que no es una cuestión de, ni tampoco el color de piel, porque las personas que tienen la piel más clara no son blancas, o sea, así como las personas que tienen la piel más oscura no son negras, Todo lo son que no tonalidades, matices. Quizás podemos pensar una manera de traducir que traduzca justamente ese accionar. Si uno dice, los yurugás son los invasores, son los que tomaron la tierra y de repente no dejan pasar a una chacra. Pasa mucho lo que se cuenta en ese texto, los echan con armas, de repente dejan pudrirse la fruta en el árbol solo por no dejar pasar a que la cosechen, como que hay situaciones que son tremendas, que son un genocidio, y eso, traducirlo por blanco, me parece, no es por cuestionar ni nada, simplemente es como reflexionar, como qué pasa cuando usar una palabra como para denominar un colectivo, una manera de manejarse, que no tiene nada que ver ni con el tono de piel, ni con si tenemos bigote o no tenemos, sino que es más una dinámica de las sociedades y de cómo hay gente que invade el territorio de otro y que no tiene lo que... Y me quedó esta palabra, que la busqué en los diccionarios y no está ni en Taoba ni en Duli. Como yo no la conocía, la TV, como nuestras necesidades. Micotv, eso en Paraguay usamos mucho ese término también, Micotv. Sí, se usa, y en Vigá también, Micotv, Caraí se usa mucho nuestras necesidades, lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Sí. Lo que necesitamos. Sí, sí, así es. Sí, totalmente. Como dijo
Petrona. Hoy, este tiempo, digamos, bueno, hace muchos, nosotros habíamos visto un video de Lorenzo Ramos que se expresó, digamos, por tema de artesanía. Porque hoy en día esa negociación nos obliga a la comunidad para que estemos en ese sistema, digamos, para hacer artesanía. Anteriormente se hacía solo para tener en las casas, o para las mujeres y el hombre se expresa, digamos, por la vida cotidiana que tiene parte de su interior, valor que se muestra, digamos, a la comunidad, qué es el universo, qué importancia tiene el universo, el mundo. Cuando se hacía canasto, vemos la figura que la mujer trabaja, los dibujos por el canasto, y las mujeres se expresan el respeto que haya mostrado por la naturaleza. En los canastos vemos distintas figuras, dibujos. A veces vemos como cola de pez o la raya, el círculo. Ese fue por el sol. O la cola de pez. También hay figura del canasto que es el amor que tiene por el agua. Entonces, anteriormente se expresa de esa manera, digamos, como un escrito también, pero se hacía con figura, con dibujo, por su expresión de amar a la naturaleza. Pero hoy en día ya no obliga a hacer negocio con ese sistema, porque el dinero no es de nuestra costumbre, pero después de la llegada, cuando llegó el hombre del otro lado, ya no obliga a hacer todo eso para que nosotros podamos seguir, no sé, siempre buscando un recurso de otra manera. Y eso sería la venta de artesanía. Bien. Y bueno, entonces, este tema nos dio mucho para pensar, para reflexionar, así sobre cómo nosotros, los Yuruacuere, con nuestro pensamiento occidental, vemos, tenemos esa concepción del tiempo, del espacio, del valor, de qué es riqueza para nosotros. Y también vimos, ¿no es cierto?, cómo los Buda guaraní conciben el tiempo, el espacio, la economía, cómo se configura la economía, la organización social, la cultural en torno a los elementos de la naturaleza y a esa relación recíproca que tienen con la naturaleza. Como los Buda guaraní son parte de la naturaleza, forman parte del monte. Y conviven y viven en una relación estrecha con el monte, que no son solo palabras, sino como vemos, sí, configura y estructura toda norma, sus relaciones sociales, políticas, culturales, económicas. Así es. Sin embargo, claro, cuando también nos ponemos a conocer la cosmovisión Buda guaraní, otra vez eso nos interpela a nosotros como Yoruba, a nuestro pensamiento occidental,
de cómo, como decía Ernesto hace un rato, solo nos importa el dinero, el capital, que ni siquiera es parte de la cultura guaraní, como decía Caraíta Tendú, pero necesariamente ya también tienen que empezar a tener esa relación con el mundo occidental para poder subsistir. Bueno, muchas reflexiones y a mí me gustó la clase. Ay, hermoso. Sí. Quería decir que si es que el gobierno les obliga a ellos a hacer sus canastos, su artesanía, ¿por qué siguen talando árboles entonces? ¿Por qué exterminan todo eso? ¿Con qué van a trabajar después? ¿Con plásticos? Eso es mi pregunta. Hola, Caraí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Ian. Hola. Hola. Caraí, veo atrás varios pinos y te quería preguntar si ustedes tienen una forma especial de llamar a ese árbol o si lo llaman simplemente pino. Está lleno. Todo pino. Sí. Qué triste. ¿Y cómo, si tiene un nombre ese árbol, esa especie de árbol para ustedes, si le han puesto un nombre que sea diferente, digamos, al pino o el Pinus eliotis, y cómo se llama, cómo lo llamamos de nuestra sociedad, si ustedes le han puesto un nombre? Hay mucho lo que nosotros, o sea, anteriormente acá en nuestra tierra, en nuestro territorio, en nuestro mundo, tenemos todo controlado, tenemos todos los nombres, cómo se llama, cómo se puede utilizar, de qué manera. Y los pinos son nuevos, Sí. que vienen de otro lado. Exactamente. Claro. Y por ahí nuestros Destino. abuelos, como no conocía, se dice mbu'u. Sí. Mbu'u es que tiene tipo masa que no tiene, ¿cómo es? Que no tienen para hacer las cosas, digamos, simplemente que las plantas, o sea, le mata a la planta, digamos. O sea, que tiene resina, vamos a poner. Entonces, Claro. yo escuché alguna vez que decía Uirambu. Ah, mira. Sí. Y entonces, bueno, y no son parte de nuestro. Por ejemplo, esto luchamos mucho. Acá hay muchos pinos. Tenemos muy poco caagüe acá en la comunidad. Claro. En marcación territorial tenemos la comunidad Usurú y la comunidad Tacuapimini, que somos dos comunidades que estamos dentro de la marcación territorial, donde marcamos nuestro territorio. Tiene 558 hectáreas, pero hay una parte que tiene 200 hectáreas del monte. Eso es lo que tenemos acá en la zona Colonia Delicia, ese monte. Lo que se quedó parte de la comunidad. Y el resto son todo pinal alrededor. Claro. Claro. Que no debe tener muchos animales que digamos, ¿no? Y no. Ni muchos, ya te di. Por eso nosotros cuando necesitamos las plantas de medicina, o sea, medicinal, fuimos a recolectar de otras comunidades que tienen más monte. Y entonces así vamos, trajimos y plantamos, y entonces así tenemos las plantas. Claro.
Sí. Bueno. Y para terminar, quiero decir también un poquito sobre el tema de Yuruá, los blancos. Históricamente tenemos también un grupo de jesuitas anteriormente, que nos trajo muchas palabras también a los pueblos originarios, que expone también muchas cosas. No es que ellos eran santitos cuando llegaron acá, sino también son invasores. Y entonces hubo también pelea entre Yuruacuero. Hay una parte que viene y está con la comunidad, digamos. Y entonces ya había los grupos Yuruacuero anteriormente. Entonces, según mi abuelo me dijo, nos contó una historia, digamos. Por ahí se decía blanco, por ejemplo, porque hay otros pueblos también, no solo Mbga. En la Argentina somos muchos etnias, digamos, grupo de indígenas. Decía por las cosas que ve de otra manera, que el ojo es el blanco, el mente es el blanco, porque no ve como nosotros vemos la selva. Por eso sacaron muchos árboles. Por ejemplo, ahora como nosotros vemos que los árboles tienen vida, es nuestra parte de la vida. Pero bueno, ahí también, como decía los jesuitas, también pusieron muchas palabras o sea, enseñando, digamos, a los indígenas cómo se tiene que expresar a otro, por otro. Y nosotros decimos Yuruá nomás, nosotros, como decía, por la barba, y también por hablar mucho. Porque nosotros, los ambuganos, algunos hay que conocen mucho Ambuga. No somos tímidos, no son tímidos. Pasa que conservan más sus palabras, porque anteriormente nuestros abuelos en la hora de comida, en la hora del mediodía nos decían, bueno, comen tranquilo y no hablen. No vaya a abrir mucho la boca porque puede dañar, o lo que anda ¿cómo es? Por el viento, por ahí choca y entra y ese te va a enfermar. Y entonces así no tenía anteriormente a nosotros. Y no había tanto mentiras, porque los padres no dejaban que hable las cosas que no se debe decir. Por eso por ahí proviene la palabra Yuruá, por el bigote, la barba, pero también por hablar. Bueno, quería decir eso por tema de Yuruá, porque así me comentó, digamos, el abuelo. Por eso quería dejar también eso. Nosotros no hablamos mucho. Sería como los chamulladores, los chamulleros. Los bocagrandes. Los chamulleros, sí. Los Mbga hablan lo justo y necesario. Tal cual. Exactamente. Así tiene que ser. Escuchar más y hablar menos. Tal cual. Deberíamos aprender de ellos, ¿no? Sí. Sí, justamente. Bueno, y con todo esto con la pandemia también, en el pensamiento occidental,
sobre todo el IPCC, no sé si conocen el panel intergubernamental para el cambio climático. Ellos estaban justamente como que motivando e incentivando a buscar otras voces, otras miradas, porque vemos como el impacto de los modelos de producción, de los modelos económicos del nuestro occidental, cómo está causando, o sea, tiene efectos incluso sobre la salud humana, o sea, devastadores sobre la naturaleza y en consecuencia sobre nuestra salud. Y bueno, y mirar, justo como ustedes dicen, aprender más de los Mbga guaraní, pero ojalá que los gobernantes y los que tienen el poder también empiecen a mirar de otra manera y a aprender un poquitito de estas otras culturas. Bueno, entonces nos encontramos nosotros ahora el 22, que vamos a tener una clase de consulta. El próximo sábado tenemos clases asincrónicas. Vamos a subirle la clase al aula virtual. Prometemos subirlo el sábado, sin falta, no miércoles. Y para el sábado 22 vamos a tener una clase de consulta. Entonces traigan todas las actividades que hicimos y revisamos todos juntos. Vimos que hay respuestas en el foro, si pueden contestarnos todos. En el foro de presentación, y también hay algunas preguntas que, bueno, en la clase de consulta vamos a responderlas todas y traigan todas las actividades que desarrollaron en estos días. Bueno, Caraí, Yayo Chata, entonces, el 22. Ney. Bueno, Yayo Chata, Pamé, buen fin de semana para todos. Igualmente. Aullevete. Aullevete. Buen fin de semana, Caraí.